Imagen Empresarial presenta En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva con Elove, el ángel. El segmento Una luz en la oscuridad es presentado por Caramelos Sorritone, alivian y refrescan. Mamá tiene la solución. Sorritone hará que tu familia diga gracias. Recuerda también llevar el alivio a todas partes con Sorritone Caramelos de Ancalmo Internacional. Hoy hemos invitado a la doctora Alejandra Munguía. La doctora Alejandra Munguía hizo una presentación impresionante y hubo un punto que a nosotros nos saltó. Y por eso decidimos en ese mismo momento llamarle. Así que bienvenida, doctora, a En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva. Bienvenida. Gracias y muy buenas tardes. Honrada de poder participar en este tan brillante, elocuente programa. Bueno, muchas gracias. Perdón, doctora. Cuando yo vi el reportaje que usted estaba exteriorizando, informando sobre lo que es los datos estadísticos, hubo uno que a mí me saltó porque es uno de esos datos que pocos conocemos. Estamos hablando de niños entre las edades de 5 años a 10 años que marcó un pico muy alto de intento de suicidio en el contexto de pandemia. Partamos de ahí y luego vamos a ir viendo algunos aspectos adicionales que usted nos va a orientar con relación a esta y otras situaciones en lo que es la salud mental que sufre el pueblo hondureño específicamente. Bueno, definitivamente yo me siento sumamente honrada porque nos están entrevistando por un tema tan importante que si la gente lo entendiera como usted lo está haciendo ahorita y sus televidentes, definitivamente Honduras tendría un giro y otra realidad. Claro. Comentando en el sentido que la salud mental es vital, sin salud mental no hay salud real. Entonces, nosotros en el contexto de pandemia se dio una situación un poco especial o particular, y es que el primer año y algo de la pandemia, año 3 meses, los niños dejaron de asistir a la consulta. Igual algunos adolescentes, pero más los niños. Entonces, cuando ya pudimos otra vez ir retomando el servicio ahí en el hospital, el servicio de niños y adolescentes, empezamos a notar un factor particular, una condición interesante, no necesariamente positiva, porque era la situación que varios niños de 6 años decían que se querían morir. Y definitivamente, pues según todos nuestros grandes teóricos en la pseudopsiquiatría o psiquiatría infantil, como Piaget, entre otros, Melanie Klein, definitivamente el concepto de muerte se forma a partir de los 7 años. Entonces, que niños de 5 o 6 añitos dijeran que se querían morir, porque no era que a veces decían, me quiero dormir, quiero desaparecer, me quiero esconder. No, decían, me quiero morir. Y cuando les preguntábamos nosotras, el equipo que está conformado por la licenciada Geraldina Zelaya, su servidora, quedábamos preguntando, ¿pero qué es? ¿Qué es morir? Y decía, sí, que me entierren, que entierren mi cuerpo y que yo me duerma y me entierren y yo no sepa más. Wow. Ajá, le digo, pero ¿y tu alma? ¿No tenés alma? Sí, sí tengo alma, mi alma se va al cielo. Aunque quién sabe, porque yo contagié a mi abuelito y entonces yo creo que no voy a ir al cielo. Y yo así como que todos en shock, claro, porque va en contra de toda la teoría que hemos aprendido hasta este momento. Y entonces empezamos a indagar un poco más en todos los niños que llegaban. Y sí, la mayoría se convirtió esto en una ansiedad, pues en una fobia, en una ansiedad generalizada en el sentido de temor a contagiarse o temor a ser un vector de contagio. Tuvimos muchos niños que lamentablemente, pues sí, fueron de alguna manera factor determinante, porque pues sabemos cómo vivimos los hondureños, la mayoría, el 70-80% de la población que vive en condiciones de hacinamiento. Entonces los niños se iban a jugar potra, como todo el mundo lo ha hecho en algún momento, hasta yo lo hacía chiquita. Entonces íbamos a jugar y de repente pues el niño regresa a la casa. Y ahí entonces está una persona mayor, el abuelito, la abuelita, incluso los papás, y empieza la situación compleja. Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente, contestando su pregunta, de 10 niños que veíamos, 3 o 4 decían que en algún momento habían pensado en morirse.
que inclusive algunos de ellos se exponían, ya los más grandecitos, ya los que tenían más elaboración era, por ejemplo, los niños de 9, 10 años, que ellos sí decían, a veces yo me iba cerca de gente que decían que nos podían contagiar del COVID para que me pegara y me muriera. Okay. Palabras textuales. Entonces, definitivamente una situación sumamente impresionante que pues empezamos a realizar intervenciones y todo en el hospital para tratar de ayudar a estos niños, porque definitivamente el concepto de muerte ya a estas alturas se forma mucho antes. La pandemia vino a acelerar ese proceso y lo más importante, se sembró pues una desesperanza y una falta de fe, que es lo que tenemos que vencer. Y ahí es donde estamos en el manejo. Gracias, doctora, por ese detalle, información. Y sabe, usted me preguntaba, vamos a hablar sobre este tópico. De eso va a ser muchos tópicos que en un momento determinado. Doctora, ¿usted le podría decir a nuestros televidentes cuál es su función y de qué hospital estamos hablando? Claro que sí, definitivamente pues lo íbamos a hacer. Es el Hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza. Nosotros estamos en el servicio de atención integral al adolescente en crisis, así se llama el servicio, pero pues también atendemos niños y adolescentes. Entonces, de los niños desde los 2 años en adelante, con problemas de depresión, ansiedad, problemas que se orinan en la cama, problemas de aprendizaje, que se succionen el dedo. Yo les hago el chiste que son los niños que no son los de calendario, o sea, son los niños que un montón de veces la gente no tolera, ¿verdad? Los niños inquietos, estamos en el cine, en una cafetería y está aquel niño corriendo por todos lados, que uno dice, fuera mi hijo, ¿qué le haría yo? Claro. Y entonces todos esos niños inquietos con problemas de aprendizaje. Entonces, sí es importante aclarar que existe un lugar donde se cuida la salud mental de nuestros niños y adolescentes y es en el Hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza, cuyo director es el Dr. Mario Francisco Aguilar López. Miren, es muy importante. Nosotros arrancamos este programa prácticamente cuando arrancó la pandemia, en una nueva temporada. Luego hicimos un alto, pero siempre nos enfocamos en la prevención y la problemática que existió desde el inicio cuando fuimos confinados a 24/7 estar viviendo con la familia, ¿no? Y se convirtió en un momento determinado como viviendo con el enemigo. Hablando de parejas, se extrapoló que era más del 300% de violencia intrafamiliar, separación de matrimonios y lógicamente los afectados son los que están en el medio, donde jamás posiblemente escucharon discutiendo a papá y mamá tan seguido y que en un momento determinado ellos mismos se sentían culpables, como el caso que usted menciona de estos niños. En la época de pandemia, si podemos, luego vamos a regresar a los niños porque es muy importante, pero solo quisiera que la gente que nos está sintonizando viera la magnitud de esto del COVID, que no solo es la enfermedad, sino sus daños colaterales. ¿Cuántos casos aumentaron en la situación de la psiquis en ese periodo de tiempo, por decir, prorrateando estadísticas, desde el inicio de pandemia o antes de pandemia y la gran diferencia de lo que está ocurriendo hasta la actualidad? Fíjese que es interesante porque sí, si hay una estadística en adultos, sobre todo, sí se duplicó hasta se triplicó. Sobre todo casos de depresión y ansiedad, ataques de pánico en los niños, trastorno de estrés postraumático, que es esa sensación, pues ese temor que se da por una situación que era esta, ya sea que les hubiera dado COVID a ellos o a un familiar cercano, entonces tenían pesadillas, conductas evitativas y todo un cuadro sumamente estresante, que por eso se llama el trastorno de estrés postraumático. Entonces sí, se duplicó, triplicó o hasta más, y que conste que muchas veces pues hay un subregistro, porque la gente llega por un problema X y hasta que uno indaga más y pregunta, entonces se va más para atrás retrospectivamente y ahí sí ya encuentra la situación. Es decir, la pandemia sí vino a ser un parteaguas en la vida de todos los hondureños, en el sentido económico, de salud y en la parte específicamente de salud mental también. Uno de los grandes problemas de nosotros los hondureños, y hablando del machismo, ¿no? Creo que la mujer es un poquito más sensata en el hecho de buscar ayuda psicológica o psiquiátrica en un momento determinado. Pero desde el momento que uno dice, hey, ¿para dónde vas? No dicen a dónde va o no quieren ir ni acercarse. Incluso agarran el carro, llegan justo y se dan media vuelta
Esa es una de las grandes problemáticas que tenemos los hondureños y creo, si no me equivoco, como le mencionaba, los hombres más. O sea, hay una gran situación de problemas psicosomáticos, parte de la pandemia que implica el pánico a la pandemia, lo no saber qué va a ocurrir, lo de las vacunas, si me iban a colocar un virus o X, Y, Z, ¿no? Lo de las vacunas, el hecho de quedarse sin empleo, el hecho de familiares que murieron, muchas situaciones, suma, y aquí puede explotar y muchas personas se suicidaron en un momento determinado o buscaron alguna alternativa. Tenemos más drogadictos, más enfermos alcohólicos porque buscan una salida, porque tienen miedo a que los etiqueten de llegar a donde un psicólogo o a donde un psiquiatra ya en última instancia, ¿no? Creo que es muy importante lo que usted menciona porque hay un estigma y un tabú. Claro. De hecho, anteriormente pues sí se ha dado el servicio de salud mental en centros de salud y había una mayor afluencia porque en el centro de salud pues usted va por cualquier afección, no necesariamente psiquiátrica o emocional. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto porque efectivamente, como usted menciona, el inicio de la pandemia pues lo marcó el pánico y la fobia que nos dio a todos, que si nos iba a dar, que cómo se contagiaba, que si sí, que si no, que por el aire, luego que la mascarilla, luego que si solo por mirar a alguien ahí de lejito ya me iba a contagiar, que luego la mascarilla, que muy cansado, asfixiante andar con esa cuestión, que si me la quitaba, que si el gel, que si el alcohol, es decir, fueron todo un continuo de situaciones. Luego que el confinamiento, que aquí pues sí, efectivamente, como usted menciona, lamentablemente creció exponencialmente la violencia doméstica, el alcoholismo, el consumo de drogas, las infidelidades, y ojo que de ambas partes, no solo del hombre, también la mujer. Y los niños pues fueron los que estaban ahí viendo todo esto. Además, perdieron autonomía en la parte académica porque entonces surgieron las clases virtuales, entonces vino un estrés para todos porque, y yo me incluyo, es decir, yo también soy docente de la Universidad Pedagógica y nos enseñaban un poco de plataforma virtual y eso, pero no es lo mismo a estar 100% virtual, que aprender a usar muy bien Zoom y todo eso. Entonces, todo ese estrés lo tuvieron los docentes, los padres de familia y los niños. Entonces era complicado tener un pobre niño de 4 añitos, se imagina con aquella tablet y con el dedito, dirigiéndole el dedito para que mirara la cámara y que entendiera que por ese agujerito es que ahí se miraba la carita de él o el trabajo, que enseñara el trabajo que había hecho. Entonces se creó esta dependencia de alguna manera de los niños a sus papás en la parte de las tareas y siguió el proceso hasta que, hubo cierta adaptación. Luego, como usted menciona, ahí en el continuum vino la vacuna y todos los mitos y que si me iban a incorporar un chip y me iban a sacar toda la información, que si me iban a transmitir enfermedades, que si era una forma de acabar el mundo porque estaba sobrepoblado y miles de hipótesis. Bueno, la vacuna vino, entonces ya se empezó a mejorar y ahorita estamos en la otra fase, que es la fase de retorno a la presencialidad. Y aquí viene este fenómeno del síndrome de la cabaña, que es que la gente tiene terror de salir, porque primero era que no queríamos estar encerrados y ahora es que nos morimos por salir. Quédate en casa. Ahora sal de la casa. Sal de la casa, sí. Y de hecho tenemos pues una generación de niños que han nacido ahorita en todo este tiempo del 2020 para acá, que es la generación pandemias. Y son niños y niñas lindos y lindas, pero que es complicado porque ellos solo ven cualquier bote y ellos en cualquier lugar o expendio de gel y ellos ponen la manita y creen que así es, aunque no sea, puede ser un bote de otra cosa, pero a ellos los criaron así, que no tenían que salir, que no tenían que tocar ni saludar. Ahora que tienen que salir al medio ambiente, que tienen que ver la naturaleza, lo linda que es, le tienen miedo y no saben si eso es normal o no, si pueden tocar una piedra de un río o no, si pueden meter sus piecitos allí. Entonces, si vemos ahora es como a la inversa. Y entonces tenemos este lío que ya ahorita en la Secretaría de Educación, aunque oficialmente se iniciaron las clases el 1 de febrero, vemos que se han iniciado el 6, el 13 y la gran mayoría inicia el 20 de febrero. Entonces, mucho temor por los muchachos que están en recuperación y por los padres de familia están aprehensivos, con H intermedia, están aprehensivos porque dicen, ¿y cómo le va a ir a mi niño? En estas escuelas no hay todas las condiciones, pero bueno, ahí vamos luchando porque ahorita es más el temor al retorno. Y ahorita el punto es estamos más seguros porque ya hay vacunas, pese a todas las hipótesis que se mencionaron anteriormente,
pues sí han sido de beneficio. Entonces, de alguna manera, pues vamos en este proceso que ya es la presencialidad de nuevo y allí vamos poquito a poco. Entonces, sí ha habido un continuum y han habido diferentes trastornos mentales a lo largo de esta línea de tiempo del COVID-19 y definitivamente creo que todos deberíamos tener en algún momento apoyo psicológico, apoyo emocional, psiquiátrico, como se desee, porque todo el mundo piensa que el psicólogo es como cualquier persona normal que tiene un problema y va donde el psicólogo, o sea, que está normal, solo es que tiene un poquito ahí. Y el psiquiatra ni modo, ya ocupa pastillas y ocupa drogas y está loco. Entonces, por eso es mejor que nadie va donde loquero, nos dicen. Inclusive, muchas veces, como usted menciona, a mí me da risa porque de repente tengo un paciente conmigo y solo dicen, ¿dónde está? Es que estoy en consulta. Sí. ¿A dónde? Estoy donde el doctor. O sea, todo el mundo dice, estoy donde el pediatra, estoy donde el médico general, pero del psiquiatra no dicen, estoy donde el psiquiatra. No, estoy donde el doctor. Pero ¿donde qué doctor? Ah, donde un doctor, vos. Ahí cuando salga de la consulta te cuento. Y si es hombre, perdón, y si es hombre hasta dirá, estoy donde el proctólogo. Ya para decir en un momento determinado, en vez de decir que está donde el psiquiatra. No, y es real. Mire, doctora, esa palabra que usted utilizó, a mí me brincó también los niños post pandemia, los niños pandemia, o sea, ya no es millennial, sino que son pandemian en un momento determinado. Y me parece interesante y real. Lo que quiero ampliar, ¿qué punto podríamos decir que esto de la pandemia como país, que de por sí hemos estado en una etapa, digo yo, casi no de tercer mundo, cuarto mundo, quinto, estamos muy atrás en muchos contextos, pero esto de la pandemia, ¿qué tanto nos llevó a estancarnos como país y como ciudadanos y también la parte de niños y adolescentes? Crecimiento mental en un momento determinado también. Bueno, yo creo que es muy importante su consulta porque definitivamente al llevarnos a ese punto de centralizarnos solo en la pandemia y en lo que nos podía hacer, por lo menos como país considero yo que sí hubo un retardo, un atraso sumamente importante, grave, por ejemplo en educación. Nos atrasamos hasta, dicen las estadísticas, hasta 10 o 20 años sí. En la parte educativa. ¿Por qué? Porque estamos en un país con muchos problemas. Aún así, yo quiero ensalzar esto y recalcarlo. La gente, las mamás, pues intentaban, porque en el hospital, por ejemplo, compraban la recarga, a veces no compraban tortillas, pero compraban la recarga, es decir, para que el niño recibiera las tareas. Pero ¿qué pasa? Que definitivamente es casi imposible que todos los niños tengan acceso, por ejemplo, a una red de internet y pues que sea permanente, mucho menos. Entonces, lo que hacían muchas escuelas era que se conectaban una vez a la semana, pero les mandaban las tareas por WhatsApp, o sea, no era una clase de Zoom. Y entonces los niños, era los jueves y el viernes los niños las contestaban y las regresaban por WhatsApp. A veces era una vez a la semana que se conectaban por Zoom. Entonces, definitivamente sí hubo bastante dificultad e inclusive los papás que tenían mayores recursos, llegó un momento en que les hacían las tareas a los niños, que ese es el problema que está ocurriendo ahorita, sí, es decir, de hecho me parece muy bien y acertada la medida, ¿verdad? La Secretaría de Educación está haciendo un examen de nivelación tanto en inglés y en español, en la mayoría de los niveles, porque definitivamente quieren ver cómo están los niños y no es para aplazarlos o hacerlos sentir mal, sino que entiendo yo al menos, o así lo quiero entender, para hacer un reforzamiento, para poder seguir adelante, porque lamentablemente sí, el aprendizaje virtual tuvo bastantes problemas. Es decir, eso es en la parte académica. En la parte laboral, pues ya sabemos, sí. Inclusive muchos de nuestros alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, pues fueron parte de las masivas caravanas que iban para Estados Unidos. Es decir, deserción, hubo una deserción escolar en todos los niveles, incluso universitaria excesiva, y pues obviamente la gente se quedó sin trabajo, inclusive muchos de nuestros estudiantes tenían esta situación que preferían que las clases siguieran siendo en línea en vez de a distancia, porque laboro en el sistema de educación a distancia y allí pues hay que ir fin de semana de por medio. Y ellos decían que ya no, porque tal vez ellos o sus parejas habían perdido el trabajo y que era difícil pues que buscar alojamiento aquí, alimentación, entonces que era mejor por internet. Entonces la parte pues laboral y la parte económica ha sido una tragedia, creo yo, realmente, con toda esta situación de la pandemia.
Y si vamos todo esto, pues va a conllevar una situación emocional compleja, desde depresión, trastornos de ansiedad, depende del apellido, o de diferentes apellidos, ansiedad generalizada o trastorno por pánico, fobia social. Es decir, tenemos un montón, una gama, un abanico de trastornos mentales que se han derivado de la pandemia, que la idea no es como seguirle echando la culpa y no, es que la pandemia y van a pasar 20 años, no, es que se volvió alcohólico en la pandemia y por culpa de la pandemia, no se trata de eso. La cosa es, bueno, entender que sí puede haber esto, pues favorecido o facilitado el desarrollo de una psicopatología, pero lo más importante es qué vamos a hacer. Entonces, como le decía al inicio de la entrevista, hay mucha desesperanza y mucha falta de fe, y eso es lo que yo logro percibir en los papás, en las mamás de los pacientes, en los estudiantes, en la mayoría de las personas, incluso en nosotros mismos. Entonces tal vez sería por ahí empezar a trabajar, que es lo que estamos tratando de ir quitando esa sensación de desamparo total, de abandono. Pero la situación es que es una triste realidad, ¿no? Que pasa la pandemia, ya estamos más relajados, pero no hay fuentes de trabajo, no hay esto, no hay lo otro, sigue creciendo el costo de la vida, como dicen, tantas situaciones que eso, la parte psíquica o mental, va a seguir afectándose. Quiero puntualizar algunos aspectos. ¿Qué tanta estadística tienen a nivel nacional? Porque usted informa, tal vez tiene mayor certeza con lo que es Tegucigalpa y zonas, ciudades, las ciudades más importantes del país, que tienen mayor acceso a la población. Pero el 60 o 70% de la población hondureña vive en áreas marginales y áreas rurales, que, como dice usted, piensan qué hacer, cómo o voy al médico. Y entonces ha ocurrido algo que yo se los he dicho desde hace mucho tiempo a aquellos pastores de iglesias, ¿no? Que dicen, el problema de la mente como que no existe, ¿no? Ponte a orar y se va a solucionar. Hay médico del alma y médico de lo que corresponde a la cabeza, ¿no? Entonces, hay personas que se autodenominan que son todólogos, pero ustedes son los expertos en salud. ¿Qué pueden decirle a la población? Para mí es traumante tratar de hacer un impacto cuando sabemos que la situación económica y de vida real de nuestra población es de un 80% paupérrimo, y que posiblemente lo que menos le interesa es la parte psicológica. Y por eso hay tanto crimen, tantas violaciones, tantos asesinatos, bueno, redundando, asesinatos, golpizas para niños, para jóvenes, para mujeres, que necesitamos ayuda de expertos, y por ello, de alguna u otra manera, voy a tratar de que nos abra las puertas para tener expertos en la materia, para tratar diferentes tópicos en un momento determinado, porque la gente cree que es un juego, eso de la salud mental. Y qué bueno que menciona eso. Solo comentaré que de hecho tenemos un desabastecimiento muy grande en los hospitales, que no es secreto, todos los días salen las noticias, y de hecho pues cuando el paciente no llega y nosotros lo llamamos para ver cómo está el niño o la niña, y mira, la llamamos del hospital y las mamás le dicen a uno, doctora, o con este pisto que tengo, con este poquito, claro, así, usando las palabras de este poquito pistillo que tengo, doctora. O voy a la consulta y gasto en el pasaje y todo, o le compro la medicina. Entonces mejor le compro la medicina. Y yo, pues sí, ¿verdad? Es decir, no me encanta, pero pues yo comprendo esa situación. Entonces, definitivamente yo sí creo que ustedes son un medio súper valioso de comunicación, y sobre todo de poder ir quitando este tabú, porque la verdad es que si todos en algún momento de nuestra vida necesitaríamos un apoyo emocional para que nos ayudaran a tomar una mejor decisión en la vida. Todos hemos tenido encrucijadas, laberintos, situaciones complejas, donde realmente un buen apoyo, una buena orientación nos hubiera cambiado la vida. Entonces, por un lado, y por el otro, creo que es importante, ahorita que usted habla de la palabra juego, no quiero que se me pase por alto este punto de los famosos retos por internet y las redes sociales, porque también hemos tenido muchas situaciones desde que esto comenzó en el 2016, ¿verdad? Finales del 2015, de los famosos retos de la ballena azul, que todo empezó en Rusia,
con una muchachita que, bueno, la historia se las comparto en otro momento, pero el punto es que se viralizó y al final de cuentas, pues esta muchachita se suicidó, ¿verdad? Y lo de la ballena azul tiene un montón de hipótesis de por qué es ballena azul, pero el punto es incluso se habla de los mares de Rusia, se habla de también que las ballenas son las que más encallan, ¿verdad? Y mueren ya cuando llegan cerca de las orillas del mar o de las costas. Pero el punto fue que se viralizó y cada día, es decir, habían retos hasta de 50 días y cada día, esto es en Facebook, cada día se iba asumiendo un reto superior, desde comer un montón, dormir poquitas horas, cosas así, hacer un dibujo un poco, pues así, no autorizado, por decir algo un poco atrevido. Sin embargo, el problema era que el mayor reto, es decir, se iban como ganando niveles, y el mayor reto era quitarse la vida. Entonces, ya iban por cortes. Nosotros empezamos a tener casos cuando las adolescentes llegaban, que todos sabemos y muchos de las personas que nos están viendo lo pueden haber vivido o tener sus hijos o sus hijas, que no la dejaron ir a una fiesta y se cortaban las muñecas. O no le dieron un permiso de no tener novio y se cortaban las muñecas. Entonces, claro, eso ocurre comúnmente. Sin embargo, parte del reto de este programa que les comento en Facebook era que, ok, te vas a cortar de tal manera, y se cortaban. Entonces, el día 50 era el mayor reto, que era tirarse de un precipicio. Y hubo gente, niños y adolescentes que se mataron. Entonces, fue un gran problema, y así después surgió el reto de MOM, M-O-M, que era lo mismo. Es decir, MOM era la persona que les decía, ¿verdad? Como decir mamá, entonces les decía qué tenían que hacer, pero el problema es que siempre eran situaciones autolesivas. Y así vamos, incluso con uno que es el del Benadryl, que era, el Benadryl es un antialérgico, Alergil le decimos acá, es la marca que tenemos acá, y entonces era cuántas pastillas se tomaban. Nosotros lo tenemos en cápsulas, cuántas se tomaban y se tenían que filmar, porque el que estuviera más dormido y con mayores efectos secundarios es el que ganaba, con náuseas, vómitos y tanta complejidad. ¿Aquí ocurrieron esos casos? Aquí ocurrieron esos casos en Honduras, hubieron documentación de lo mismo. La ballena azul, o sea, no llegaron a suicidarse, pero sí hubo casos. Y sí ha habido, y ahorita, digamos, los que tenemos que más nos preocupan son los rompebocas y los rompecráneos. Que es que se pone el rompebocas, es como el que uno le da una zancadilla a un muchachito para que se caiga de frente, pero el otro lo filma. Y entre más cruento sea el golpe, es mejor. Y el rompecráneos, que ya han habido muertes, no les sé decir si aquí en el país, les soy honesta, pero pues se ponen 3 muchachos juntos, o sea, al lado, todos los 3 en fila, y entonces los dos, el de en medio salta, y los de los lados le ponen zancadillas para atrás, pues para que caiga para atrás. Por eso se llama rompecráneos, y ya ha habido muertes porque pues pegan con la cabeza directamente en el suelo, y todos esos son retos y son juegos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estas generaciones que toman a juego la vida? O sea, ¿qué pasa? Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, y un llamado de atención para todos los que trabajamos en esta área. Sí. No puede ser así, o sea, no hay un criterio. Pues si me dicen tirate, te tirás. ¿Por qué? Esa es una realidad, preguntando esto, porque sí me ha llamado la atención de que, no sé si es parte de la generación millennial que abarca, creo que esto, en el contexto de que hay poca raciocinio en ellos para determinar qué es bueno y qué es malo, y hacen las cosas a tontas y locas sin ningún tipo de miramiento. Falta algún contexto en cuanto a esta nueva generación que no le importa. Pues ese es el asunto, que bueno, ya son los centennials y ya como tienen otras generaciones, los más cerquitas, pero sí definitivamente creo yo que las redes sociales influyen mucho, pero tampoco las podemos satanizar porque tienen muchas cosas buenas, y aparte con todo esto que pasó de la pandemia, la virtualidad se va a quedar. Entonces, y el uso incluso de redes sociales para fines académicos también. Claro, no, eso estamos bien, pero, claro, pero sí es ese contexto de que no hay análisis. Muchos dicen de que por ser las generaciones de lo práctico, ¿no? De copia y pega, ves eso, el retorno inmediato, que llega un momento de que estas personas, estos jóvenes, no le encuentran sentido a la vida, no tienen el tiempo, la realidad que vive la humanidad, que estamos hablando de que
tiene que ir a trabajar, ganarse el dinero, y para ellos asumen que esta no es una situación real. Y una encuesta recién, casi para finalizar la entrevista, hablando de que ahora nadie quiere tener una profesión, sino que yo quiero ser influencer, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿a dónde vamos? Esos son los que nos van a gobernar. Si como estamos ahorita, estamos caóticos, ¿se imagina? Claro que sí, porque es complicado, porque de hecho inclusive la gente en Facebook, en Instagram, en todas estas redes sociales, que entre más likes tiene, la persona se siente con una mejor autoestima, y si no le dan like, entonces es una tragedia griega, y uno se queda pensando, pero ¿qué tiene que ver esto en la vida real? Definitivamente sí estamos en una situación compleja, peligrosa en ese sentido, porque los adolescentes, si bien tienen, y los niños, tienen mayor acceso a tecnologías, a muchas pues situaciones que nosotros no tuvimos pues en nuestra época. Sin embargo, si se pueden usar bien, yo creo que yo haría el llamado a los padres de familia, ¿verdad? Y tener un poquito, o sea, no necesitamos cantidad de tiempo, pero sí calidad, sí, de orientación, de poder hablar con ellos, porque ¿qué pasa? Mamá y papá, como vamos con la inflación, así como usted lo menciona, pues que si va subiendo el 6%, el 10% y el dólar se devalúa y seguimos con toda esta situación, la gente sin trabajo, que los huevos valen 150 lempiras, la caja que solo le venden en el mayoreo un paquete. Entonces, me explico, es aquella situación que es tan compleja que definitivamente los dos padres, en los hogares que hay dos padres, que no son monoparentales, que son la monoparentalidad es 70% de los casos ahora, pero si son biparentales, pues los dos papás les toca trabajar. Y no es porque es que la mamá, que si la mamá quiere, tiene que trabajar para poder sobrevivir. Entonces, de alguna manera yo sí sugeriría, pues sí, una paternidad responsable en ese sentido, o sea, de ir teniendo los hijos que uno sí puede mantener, y los que tengo, pues sí, darles el apoyo emocional y espiritual y todo, y preguntar también, porque el hecho de ser mamá o papá no me hace sabio o sabia, simplemente yo tengo un hijo que es mi responsabilidad, y se vale preguntar. Y hace rato usted me decía de los pastores y de los padres, los sacerdotes. Yo realmente pienso que estamos unidos y somos un equipo. Yo le diría a esas personas que dicen, no, es que Dios me va a curar, y yo le diría, somos un instrumento de Dios, pues, claro, abóquense a nosotros. O sea, Dios nos puso aquí para poderle servir, esa es la idea. Porque Él no va a bajar directamente del cielo a darle una terapia, ¿verdad? O explicarlo. Muchas personas sienten y a veces quieren eso, y esas cosas no pasan. O pueden pasar, pero ya es una cuestión anecdótica y no entra en este momento, en este campo que estamos hablando. Pero no somos enemigos, es decir, todas las personas de salud mental lo que queremos es ayudarle, llegar a su alma y a su corazón, y que vuelva a tener esperanza, que tenga un renacer, y que a pesar que la inflación, que como vamos ahorita, no quiero yo imaginarme cómo vamos a terminar en diciembre, pero independientemente, si uno está como pues bien agarrado en el sentido de la fe, de la esperanza, y con sus norte y sus objetivos claros, no nos va a destruir esta situación que estamos viviendo en Honduras. Bueno, doctora, le agradezco por su tiempo. Casi quisiera comprometerla para que nos acompañe en otros programas a futuro, por lo menos una vez al mes, hacerle un llamado y que nos oriente, porque, bueno, lo que le mencionaba, vamos a conversar en el transcurso de la semana, tal vez con usted, para que nos ayude a tener expertos en salud mental que nos puedan ayudar. Porque hay expertos ya en el área de la psicología y psiquiatría especializados en esta área que hablábamos, redes sociales y todo eso, para cómo manejar estas situaciones. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Palabras finales de motivación para esos niños que no sientan culpa, porque cuando usted mencionó el que mi abuelito se murió porque yo lo contagié, porque estaba jugando la potra, es algo que alguien se lo dijo, un tío, un padre, y le dijo, vos fuiste el culpable porque saliste. Un mensaje para los jóvenes y para los padres irresponsables que señalan a sus hijos haciéndoles un gran daño que en un momento determinado los puede llevar hasta el suicidio. Bueno, en primer lugar, que a estas alturas ya no importa cómo uno se contagió. El punto es qué vamos a hacer. Es decir, cómo salgo adelante, porque la culpa no nos sirve de nada. Ahora, como usted bien menciona, la responsabilidad sí. Es decir, si yo me hago responsable de algo en mi vida, entonces yo estoy obligada a cambiar. En ese sentido es, si yo dejé salir al niño, porque es mi hijo, y tal vez estaba molestando, yo quería dormir, entonces lo dejé que fuera a jugar la potra. Y cuando regresa ya sabemos el desenlace. Entonces sí, tratar de asumir la responsabilidad, número uno, de lo que me toca a mí como mamá o papá.
Número 2, la culpa es el peor enemigo en todas las edades de la vida, no solo en los niños. Sí. Y lamentablemente muchas veces nuestras religiones son muy culpígenas. Entonces yo allí sí haría el llamado, ¿verdad? Que realmente tratar de ir eliminando esa culpa, porque solo nos estanca y nos hace latigarnos, y definitivamente pues no nos ayuda a seguir adelante. Y número 3, pues que definitivamente sí se puede salir de todo este problema que tenemos, sí lo podemos lograr, sí nos tenemos que educar, porque sí necesitamos tener mayor juicio crítico para poder entender y poder digerir toda la información que nos llega. Y finalmente, pues que nosotros estamos en el hospital para lo que podamos servirle, y hay otros lugares también de atención en los centros de salud, con la parte de psicología, es decir, la salud mental sí está accesible al pueblo que es el para quien nos debemos, y gracias a ustedes nos formamos. Bueno, doctora, nuevamente gracias por habernos acompañado a esta entrevista del programa En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva. Saludos y, a sus órdenes. Gracias, estamos en contacto, ¿verdad? Buen día. Bien, amigos, una entrevista más que profunda, más que interesante, con una experta en la materia. Continuamos con más aquí en Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva. Hacemos una breve pausa porque nos vamos casi inmediatamente a saber cuál es la ruta del día de hoy. El segmento Una luz en la oscuridad fue presentado por Caramelos Zorritone. Alivian y refrescan. Mamá tiene la solución. Zorritone hará que tu familia diga gracias. Recuerda también llevar el alivio a todas partes con Zorritone Caramelos, de Ancalmo Internacional. Imagen Empresarial presentó En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva, con Elove el Ángel. Sintonízanos en el próximo programa. Si no lo haces, te arrepentirás.